Feliz sábado, queridos hermanos, el Señor me los bendiga. Gracias nuevamente por seguirnos, gracias porque están con nosotros, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios. Esta noche nos toca el estudio de conflicto de los siglos, el capítulo número 31. El título se llama Victoria en Cristo o ¿Quiénes son los ángeles? Esta noche vamos a ver el trabajo de los ángeles entre el pueblo de Dios y entre todos. Sabemos que cada ser humano tiene asignado un ángel desde que nace hasta que fallece, ¿verdad? Hermanos, esta noche yo le voy a pasar el micrófono al hermano Tomás para que nos dé la lectura bíblica y luego la oración lo tiene el hermano Mateo. Feliz sábado, mis hermanos. En nuestra lectura bíblica dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias por esta semana que tú nos has permitido pasar bien. Gracias por el cuidado que tú nos has dado, las bendiciones, las protecciones que tú nos has dado y todo que tú has derramado sobre nosotros, Señor. En ningún momento estuvimos solos. Nuestro espacio siempre ha sido controlado, vigilado por tus santos ángeles. Y gracias por este amor que tú tienes por nosotros, Señor. Te agradecemos infinitamente. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido nosotros. Ayúdanos a pasar un feliz sábado en tu compañía. Acompáñanos durante este momento para que podamos entender la verdad de tu santa palabra. Permite que tus santos ángeles nos acompañen para entenderla y para explicarla también. Cuídenos, bendiga a cada uno de nosotros y a los demás que se encuentran en sus hogares. Acompáñalo también, Señor. A cada uno de ellos, usted tiene un trabajo que hacer con ellos, que sea para aceptar o para entenderla, pero lo que sea, Señor, no lo deje solo. Cuídenos, sálvanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta noche yo los invito para los que tienen este libro que se llama El conflicto de los siglos. En la aplicación que se encuentra en los teléfonos Android es el capítulo 32. Este libro que está acá, que se llama La Gran Controversia, que es el mismo conflicto de los siglos, es en el capítulo número 31. Acá, hermanos, vamos a leer acerca de cómo los ángeles han hecho un trabajo muy grandioso, porque ellos sabemos que son enviados de Dios, pero también hay ángeles que son enviados del enemigo, ¿verdad? Dice así, al principio del estudio, dice, si Satanás pudiera, dice, borraría a todos los cristianos de la faz de la tierra. Si pudiera, nos borraría a todos. Con tantos ángeles caídos para cumplir sus mandatos y con un cerebro más avanzado que el nuestro, no podemos competir con su poder y su astucia. Pero, dice, en Cristo tenemos el poder necesario. Nuestro peligro está en no reconocer la fuerza y el número de las huestes de Satanás y pensar que así que estamos seguros. No corremos hacia Cristo cada momento para recibir la ayuda necesaria.
La relación entre el mundo visible y el invisible, el ministerio de los ángeles de Dios y la influencia o intervención de los espíritus malos son asuntos claramente revelados en las Sagradas Escrituras y como indisolublemente entretejidos con la historia humana. Nótase en nuestros días, dice, una tendencia creciente a no creer en la existencia de los malos espíritus. Mientras que por otro lado muchas personas ven espíritus de seres humanos difuntos en los santos ángeles que son enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Hebreos capítulo 1 versículo 14. Pero las Escrituras no solo enseñan la existencia de los ángeles, tanto buenos como malos, sino que contiene pruebas terminantes de que estos no son espíritus desencarnados de hombres que hayan dejado de existir. Claramente se nos da, hermanos, de que los ángeles, tanto buenos y tanto como malos, existen y que el mal existe. Muchas personas hemos escuchado que dicen, no, yo no creo que exista eso, o yo no creo en el mal. Entonces, ese es el pensamiento que Satanás quiere que tengamos, de no creer de que hayan malos ángeles también, sino que siempre solo hay ángeles buenos. Dice aquí, también se habla acerca de apariciones de hombres que han muerto, o mujeres, o niños, o lo que sea, y aparecen como si sus almas, dicen por ahí, que sus almas estén deambulando o andando por el aire, y de pronto se le aparecen a sus familiares. Y la Biblia condena eso claramente, hermanos. Claramente nos dice que es espíritu de ¿quién? Es espíritu del demonio. Ellos son los que se hacen pasar por los familiares nuestros fallecidos. Dice, antes de la creación del hombre había ya ángeles. Pues cuando los cimientos de la tierra fueron echados a una, las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Según Job 38:7. O sea, nos está dando una aclaración de que ya existían ángeles. No es que uno se muere y se vuelve un angelito o se vuelve otra cosa, ¿verdad? Según la reencarnación que se nos ha enseñado. Pero la palabra de Dios, hermanos, no lo dice así, sino que los ángeles buenos y los malos existieron y existen más que todo. Después de la caída del hombre, dice, fueron enviados ángeles para guardar el árbol de la vida, y esto antes que ningún ser humano hubiese fallecido. O sea que eso nos da a entender, hermanos, de que los ángeles fueron creados primero que nosotros y existieron antes de la creación y durante la creación. No pudieron haber aparecido algún ángel por ahí en el huerto del Edén por un moribundo, ¿verdad? Porque acordémonos que todavía la muerte no había entrado a este mundo. Adán todavía, cuando fueron mandados los ángeles para que cuidasen del árbol del bien y del mal, para que el hombre no pudiese comerlo, eran ángeles que Dios había mandado y que antes de eso no había ninguna muerte todavía. Los ángeles son por naturaleza superior al hombre, pues el salmista, refiriéndose a este, dice, algo menor lo hiciste que los ángeles, según Salmos capítulo 8 versículo 6. Las Santas Escrituras nos dan información acerca del número, del poder y de la gloria de los seres celestiales, de su relación con el gobierno de Dios y también con la obra de redención. Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y el profeta dice, oí voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ellos sirven en la sala del trono del Rey de Reyes, ángeles poderosos en fortaleza, ministros suyos que hacen su voluntad obedeciendo a la voz de su precepto. Según Salmos capítulo 103, versículo 19 al 21 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, donde habla
Juan, que vio millones de millones y millares de millares, era el número de los mensajeros celestiales vistos por el profeta Daniel. El apóstol Pablo habla de las huestes innumerables de ángeles, según Hebreos 12:22. Como mensajeros de Dios iban y volvían a semejanza de relámpagos. Ezequiel 1:14 dice, tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hizo que los guardias temblaran de miedo y quedaran como muertos. Aquí nos fijamos, hermanos, que los santos ángeles, ellos ven a Dios a diario. Llegan delante del trono todos los días y ellos son los ministros de Dios que hacen la voluntad de Él obedeciendo a la voz de su precepto. Estos ángeles conocen a Dios y obedecen a los preceptos. Ahora, hermanos, nos da muchas aclaraciones aquí que hay miles, millones de millones y millares de millares, era el número de los mensajeros celestiales. Aquí nos damos cuenta que el Señor nos ha dejado tanta claridad en la santa palabra de Él, en la santa Biblia, diciéndonos de que cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros pedimos auxilio, dice que los ángeles bajan como ¿qué? Como mensajeros, pero bajan a una velocidad tan fuerte como relámpagos. Nos damos cuenta que relámpagos en cuestión de segundos, desde el cielo hasta abajo, viene a dar a la tierra. Así son los ángeles. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces cuando pedimos las cosas o cuando pedimos que el Señor nos salve de algún problema, dudamos todavía preguntar, ¿será que Dios me escucha? Mientras que los ángeles están más que prestos para cuidarnos, hermanos. Hay muchos hermanos que han puesto, el hermano Matthew aquí tenemos que una vez él ha contado, o algunos testimonios él ha contado, de cómo Dios se ha manifestado en el momento preciso que uno lo necesita, ¿verdad? Nosotros debemos tener eso en claro, de que el Señor siempre está presto para cuidarnos, para socorrernos de cualquier peligro, siempre y cuando nosotros que le pidamos con fe y con la seguridad de que lo vamos a recibir. Los ángeles son tan poderosos, hermanos, que en la palabra de Dios nos narra, o lo leemos en la Santa Biblia, que cuando el ángel bajó para el que vino a llamar a Jesús para que se levante de entre los muertos, bajó como un relámpago y traía que ella era tan esplendoroso y era tan fuerte la luz que traía, que los ángeles malos tuvieron que retroceder y los hombres o los soldados romanos que estaban ahí cuidando a Jesús, que estaban cuidando que nadie abriera la tumba, cayeron como muertos, dice, por la presencia de un solo ángel nada más. No eran dos, no eran tres, era un solo ángel. Ustedes se imaginan, hermanos, cómo es el poder de Dios. Vamos a seguir, dice el ángel que apareció en la tumba del Señor. Más adelante dice Mateo 28, 3 y 4. Cuando Sennacherib, el insolente monarca asirio, esto se encuentra en 2 de Reyes 19:35 y 2 de Crónicas 32:21. Dice, cuando Sennacherib, el insolente monarca asirio, blasfemó e insultó a Dios y amenazó destruir a Israel, aconteció que en aquella misma noche salió un ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios 185,000 hombres. El ángel destruyó a todos los hombres fuertes y valerosos, con los príncipes y los capitanes del ejército de Sennacherib, quien volvió con rostro avergonzado a su propia tierra. Aquí tenemos otra vez de cuán poderoso puede ser un solo ángel, hermanos, cuando es mandado por Dios y Dios le da toda la gloria y toda la fuerza y la majestad que Él tiene cuando baja para hacer las cosas que Dios mismo le ha pedido hacer. Porque los ángeles no hacen nada sin que sean ¿qué? Sin
que sean enviados y sin que nosotros hayamos pedido esa ayuda, ¿verdad? Nos da un ejemplo nada más que cuando Sennacherib, el monarca asirio quería destruir a Israel, insultó a Dios. Él dijo, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a ver quién realmente es Dios. Pero yo con todo el ejército que tengo, yo voy a destruir a Israel. Y Dios no dejó que pasara eso. Dice que en una noche solamente un ángel, hermano, otra vez nos habla, un solo ángel hirió a 185,000 hombres. Un solo ángel. 185,000 hombres. Aquí nos fijamos, hermanos, que el poder de Dios y el poder destructor de Dios cuando el hombre se revela es súper poderoso también. De tanto que fue que este hombre que insultó a Dios, ¿qué pasó? Se regresó avergonzado a su propia tierra. ¿Qué pasó? Fue avergonzado. Porque el que se ensalta, ¿qué? El que se ensalza a Dios será echado en el suelo. Y eso fue mismo lo que hicieron lo que pasó con este monarca. Dice, los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Son enviados a quienes? A los hijos de Dios. No dice a todos, ¿verdad? Ahí está una aclaración. Ahí no dice a todos, sino dice solamente son enviados a los hijos de Dios con misiones, ¿qué? De misericordia. Visitaron a Abraham con promesas de bendición, al justo Lot para rescatarle de las llamas de Sodoma, a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el desierto, a Eliseo con carros y caballos de fuego que circulaban la pequeña ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos, y a Daniel, dice, cuando imploraba la sabiduría divina en la corte de un rey pagano, o en momentos en que iba a ser presa de los leones, a Pedro, condenado a muerte en la cárcel de Herodes, a los presos de Filipos, a Pablo y a sus compañeros en la noche tempestuosa en el mar, a Cornelio, para hacerle comprender el evangelio, a Pedro para mandarlo en el mensaje de salvación al extranjero gentil. Así fue como en todas las edades los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Nosotros conocemos la historia de estos hombres, de Pedro, de Pablo, de Daniel. ¿De quiénes más hizo aquí? De Elías, de Lot. De todos estos, cuanto eran obedientes a Dios, fueron enviados ángeles para cuidarlos y para socorrerlos. Principalmente, hermanos, recordemos que Daniel, cuando estaba en Babilonia, ¿qué pasó? Él fue echado al foso de los leones. ¿Por qué? Por no querer obedecer las leyes del rey. Se omitió un edicto y se dijo de que durante 30 días no deberían de orarle absolutamente a nadie más que al rey. Era como Dios para ellos. Pero ¿qué pasó con Daniel? Dijo, no, yo no voy a hacer eso. Yo conozco quién es Dios y yo le voy a pedir. Si Él me salva, bien, y si no me salva, pues también. Y estuvo fiel a Dios y Dios envió sus ángeles, dice, para que cerraran la boca de los leones donde fue echado. Los leones los habían tenido ahí con algunos cuantos días con hambre, y usted se imagina un animal con hambre y echándole carne. Era para que le devoraran en un 2x3, pero el Señor no permitió que fuese eso. ¿Todo para qué? Por amor a su siervo, porque él era fiel a Dios donde quiera que estaba. Aún estaba en un país pagano, era fiel Daniel. Que sea un ejemplo eso para nosotros, hermanos, para mantenernos fiel donde quiera que estemos, y que el Señor nos ampare cuando tengamos que pasar por las pruebas, ¿verdad? Cada discípulo de Cristo, dice, tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo, ¿teme Jehová Dios de balde?
¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Según Job 1:9 y el 10. El medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Otra vez, hermanos, ahí nos aclara. 34:7, que el ángel de Jehová ¿qué? Acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y hasta el propio enemigo, dice, lo reconoció. Propio Satanás le dijo a Dios: ¿a poco teme Job a Dios de balde? ¿Por qué le dijo Job esto a Dios? Porque él sabía que Dios tenía que guardado a Job, tenía a sus ángeles cuidándolos donde quiera que esté, y el enemigo contra los ángeles de Dios no puede hacer absolutamente nada. Entonces, es claro hermanos, de que Dios a través de sus santos ángeles nos cuida. En el Salmo 34:7 sigue diciendo, hablando de los que creen en él, el Salvador dijo: mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre. Mateo 18:10. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen a toda hora acceso cerca de él. Eso es lo que le estaba diciendo cuando comenzamos. Estos santos ángeles que son enviados para cuidarnos, hermanos, ellos siempre ven el rostro de Dios todos los días. Entonces aquí nos aclara de que ellos llevan siempre que un conteo o un reporte de todo lo que usted hizo durante el día. El Señor tiene un reporte en el libro de las memorias por todos nuestros hechos, lo bueno, lo malo y todo lo que pensamos está ahí. ¿Quiénes se encargan de este trabajo? Los santos ángeles, porque el Señor les da el poder para hacerlo. Así que dice, así que aunque expuesto al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas, y en conflicto con todas las fuerzas del mal, el pueblo de Dios tiene siempre asegurada la protección de los ángeles del cielo. Y esta protección no es superflua. Si Dios concedió a sus hijos promesa de gracia y amparo, es porque deben hacer frente a las temibles potestades del mal, potestades múltiples, audaces e incansables, cuya malignidad y poder nadie puede ignorar o despreciar impunemente. Los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que son ahora mensajeros de Dios. Pero una vez caídos por el pecado, se coligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que la aclaración que nos da, que los espíritus malos fueron creados en un principio sin pecado, eran iguales a los ángeles de los que estamos hablando, en poder, en gloria y en fortaleza. Pero, ¿qué pasa? Pero una vez caídos por el pecado, se coligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. Ahora estos ángeles, en vez de usar el poder para darle honra y gloria a Dios, usan ese poder que tenían, ¿para qué? Para deshonrar a Dios y hacer caer al hombre. Unidos con Satanás, dice, en su rebeldía y arrojados del cielo con él, han sido desde entonces en el curso de los siglos sus cómplices en la guerra empeñada contra la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. La historia del Antiguo Testamento menciona a veces su existencia y su actuación, pero fue durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra cuando los espíritus malos dieron las más sorprendentes pruebas de su poder. Cristo había venido para cumplir el plan ideado para la redención del hombre,
y Satanás resolvió afirmar su derecho para gobernar al mundo, había logrado implantar la idolatría en toda la tierra, menos en Palestina. Cristo vino a derramar la luz del cielo sobre el único país que no se había sometido al yugo del tentador. Dos poderes rivales pretendían la supremacía. Jesús extendía sus brazos de amor, invitando a todos los que querían encontrar en él perdón y paz. Las huestes de las tinieblas vieron que no poseían un poder ilimitado y comprendieron que si la misión de Cristo tenía éxito, pronto terminarían su reinado. Satanás se enfureció como león encadenado y desplegó atrevidamente sus poderes tanto sobre los cuerpos como sobre las almas de los hombres. Es cierto, hermanos, que en el Antiguo Testamento se hace mención poco de los ángeles caídos, ¿verdad? Pero dice que se vinieron a dar más su naturaleza del mal cuando Cristo vino aquí a la tierra. Ellos dicen que tienen muchas ¿cómo se dice? Disensiones. En muchas cosas no están de acuerdo porque como sea son malos, pero cuando hacen algo en contra de Dios, dice que se unen, hermanos. Se unen para hacerlo, porque ese es el verdadero propósito que tienen, unirse en contra de Dios. Y eso fue lo que hicieron cuando Jesús vino aquí a la tierra. Jesús fue tentado en todo, así como nosotros los hombres. Fue tentado y lo buscaron de todas las maneras, y dice que desde ese entonces, cuando supieron que Jesús estaba aquí en la tierra, y su misión era salvar al hombre de las garras del pecado, usaron su osadía y usaron todo el poder que tenían. ¿Para qué? Para que para que el hombre no fuera salvo. Buscaron de todas maneras para que Cristo pecara. Pero el Señor siempre estuvo firme en todo lo que hacía. ¿Y cómo lo venció? Ayunando, orando, teniendo comunicación directa con su Padre. Solamente así fue vencido el mal. Dice así: Satanás se enfureció como león encadenado, dice, y desplegó atrevidamente sus poderes tanto sobre los cuerpos como sobre las almas de los hombres. Nos damos cuenta de la historia que tenemos escrito en la Biblia de cómo Jesús vivió y cómo lo trataron los hombres que vivían en ese entonces. Los fariseos, los jebuseos y todas las doctrinas que se habían introducido en Israel en ese entonces. Le buscaron de todas maneras para hacerlo caer o para ver si de alguna forma podían hacerlo caer o hacerlo equivocar. Pero Dios Cristo en su sabiduría, hermanos, siempre fue, y su respuesta siempre fue ¿con qué? Con un escrito está. Siempre fue eso. Dice que ciertos hombres hayan sido poseídos por demonios está claramente expresado en el Nuevo Testamento. Las personas afligidas de tal suerte no sufrían únicamente de enfermedades cuyas causas eran naturales. Cristo tenía conocimiento perfecto de aquello con que tenía que habérselas, y reconocía la presencia y acción directa de los espíritus malos. Ejemplo sorprendente de su número, poder y malignidad, como también del poder misericordioso de Cristo. Lo encontramos en el relato de la curación de los endemoniados de Gádara. Aquellos pobres desafortunados, desaforados, dice que burlaban toda restricción y se retorcían, echando espuramajos por la boca, enfurecidos, llenaban el aire con sus gritos. Se maltrataban y ponían en peligro a cuantos se acercaban a ellos. Sus cuerpos cubiertos de sangre y desfigurados, sus mentes extraviadas, presentaban un espectáculo de los más agradables para el príncipe de las tinieblas. Uno de los demonios que dominaba a los enfermos declaró: Legión me llamo porque somos muchos. Aquí nos damos cuenta, hermanos, un ejemplo claro que tenemos, que lo que
para ellos, para lo que ellos sirven o para lo que ellos hacen, es solamente el mal. Aquí nos narra de cómo estos pobres hombres, dice, se maltrataban y ponían en peligro a otros sus vidas. Se maltrataban a ellos mismos y de eso Satanás se regocijaba. Y eso es lo que está pasando en nuestro tiempo también. Cuando ve a nuestros jóvenes, cuando ve a las familias desunidas, Él se alegra y se carcajea de nosotros. El hermano va adelante, le dice a Dios, mira, estos son los adoradores tuyos. Estos son los que te dicen seguidores tuyos. Estos son los seguidores de Jesús. ¿Y qué pasa? Dice que muchas veces los ángeles que son buenos tienen que apartarse la vista de estas acusaciones, porque es verdad. El hombre se deja manipular por ellos y es muy difícil para sacarlo de ahí. Solamente si el hombre reconoce que está mal en su camino, de esa manera Dios lo rescata. Más adelante dice, en el ejército romano, una legión se componía de 3 a 5 mil hombres. Imagínense, de 3 a 5 mil demonios adentro de uno, eso es demasiado. Y eso es bastante, hermanos. ¿Verdad? Legión, por eso es que se llama. Por eso entonces nos damos cuenta que los que fueron caídos con Satanás no eran un puñito nada más de ángeles, eran miles y millones también. Fue la tercera parte que había en el cielo. Y ya vimos en las partes de atrás donde Daniel narra que dice que él vio millones y millones y millares de millares, o sea que era imposible contar cuántos ángeles habían. Y dice que la tercera parte de esos ángeles vino a dar aquí a la tierra. ¿Para qué? Para destrucción del hombre. No son poquitos, hermanos. Nosotros debemos de reconocer también el poder de Satanás, el poder de sus ángeles, pero también sabemos que el poder de Dios es mucho más fuerte todavía. Hasta él mismo lo reconoce, como lo leímos hace rato en Job, cuando le dijo a Dios, ¿temerá Job a Dios en vano? ¿A poco no le ha acercado todo lo que tiene? Satanás reconoce que Dios guarda a los suyos y Satanás sabe que no tiene acceso a ellos a menos que Dios se lo permita, ¿verdad? Leemos más adelante, dice, las huestes de Satanás están también organizadas en compañías, y la compañía a la cual pertenecían estos demonios correspondían ella sola en número por lo menos a una legión. Al mandato de Jesús, dice, los espíritus malignos abandonaron sus víctimas, dejándolas sentadas en calma a los pies del Señor, sumisas, inteligentes y afables. Pero a los demonios se les permitió despeñar una manada de cerdos en el mar, y los habitantes de Gádara, estimando de más valor sus puercos que las bendiciones que Dios había concedido, rogaron al divino médico que se alejara. Tal era el resultado que Satanás deseaba conseguir, echando la culpa de la pérdida sobre Jesús. Despertó los temores egoístas del pueblo y les impidió escuchar sus palabras. Satanás acusa continuamente a los cristianos de ser causa de pérdidas, desgracias y padecimientos, en lugar de dejar recaer el oprobio sobre quienes lo merecen, es decir, sobre sí mismo y sus agentes. Otra parte donde nos aclara que Satanás, ¿qué? Ahora sí es el acusador. Ahora sí, como conocemos un dicho que dice, tira la piedra y esconde la mano y acusa al otro. El relato que nos da acerca de estos endemoniados cuando fueron curados, le pidieron a Jesús, ¿podemos entrar en esos puercos que están ahí? Y Jesús dijo, sí, pueden. ¿Y qué pasó? Esa manada de puercos, pues una manada, dicen que eran muchos puercos, eran demasiados, y fueron a dar que todos al mar y todos se murieron. Y el pueblo que lo vio, los hombres que vieron las grandes bendiciones o los grandes milagros que Cristo estaba haciendo y empeñando en ese lugar, en vez de decir, Señor, háblanos, venga con nosotros, sientámonos, gracias por haber llegado, por haber curado a estos hombres, ¿qué le dijeron a Jesús?
Le pidieron, por favor, váyase. No queremos más de esto. Preferían los demonios ahí, como dice la hermana, preferían los demonios ahí en vez de Jesús. Muchas veces pasamos por esa misma cosa, hermanos. Muchas veces cuando miramos en peligro algo material o algo que nos va a dejar una buena ganancia, pero entra el sábado o entra la palabra de Dios, ¿y qué decimos? El Señor conoce que yo necesito esto. El Señor conoce que yo soy pobre. Lo voy a hacer, porque de todas maneras, es más, le voy a dar una buena ofrenda para que el Señor se complazca en mí. Hermanos, dice el Señor, ¿qué dice? El oro y la plata es mía, dice. Y todo lo que está en esta tierra, todo es de Él. Nada nos pertenece a nosotros. No cometamos el error de estos hombres de rechazar a Jesús por un poco de ganancia, por un poco de dinero que nos pueda dejar algún negocio que podamos llevarlo a cabo en sábado. No lo hagamos mejor. Mejor esperemos en Dios y Él sabrá dónde recompensarnos. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Los que son fieles, el Señor los recompensa. No sabemos dónde, no sabemos en qué lugar, pero sabemos que el Señor siempre nos guarda de todo mal. Más adelante dice, tal era el resultado que Satanás deseaba conseguir, echando la culpa de la pérdida sobre Jesús. Despertó los temores egoístas del pueblo y les impidió escuchar sus palabras. Miren que el enemigo, sí, como decía el pastor Gambetta, dice, vaya que este tipo sí es tramposo, decía, porque él saca ventaja de todas las cosas que pasan. Sacó ventaja en ese entonces cuando Jesús sanó a estos hombres endemoniados. ¿Por qué? Porque él dijo, vaya que logré lo que quería, porque de todas maneras el pueblo se rebeló contra él, no quiere que se quede acá. Eso es lo que el enemigo quiere. Cuando nosotros no recibimos a Jesús y no recibimos las llamadas de atención que Él nos da, el amor que Él nos brinda, ¿qué pasa? Rechazamos prácticamente a Jesús y damos permiso ¿a quién? Al enemigo para que entre en nuestras vidas. Dice, pero los propósitos de Cristo no quedaron frustrados. Ahí viene lo bueno. Permitió a los espíritus malignos que destruyesen la manada de cerdos, como censura contra aquellos judíos que por amor al lucro criaban esos animales inmundos. Si Cristo no hubiese contenido a los demonios, habrían precipitado al mar, no solo los cerdos, sino también a los dueños y porqueros. Miren, la inmunidad de estos fue tan solo debida a la intervención misericordiosa de Jesús. Por otra parte, el suceso fue permitido para que los discípulos viesen el poder malévolo de Satanás sobre hombres y animales, pues quería que sus discípulos conociesen al enemigo al que iba a afrontar, para que no fuesen engañados y vencidos por sus artificios. Es un ejemplo que Cristo dio, ¿verdad? Tenía un propósito lo que Él hizo. No quedaron frustrados, dice, permitió a los espíritus malignos que destruyesen la manada de cerdos como censura contra aquellos judíos que por amor al lucro criaban a esos animales inmundos. Eran judíos, hermanos, no eran gentiles, eran judíos, eran llamados el pueblo de Dios, que estaban criando a estos cerdos por amor al lucro o por amor al dinero, era que estaban haciendo esto. Y aquí nos damos cuenta en este país más que hay demasiadas gentes de todos los países, y los que estamos aquí en Estados Unidos conocemos muy bien que la mayor parte de industrias ganaderas lo tiene ¿quién? Lo dominan los judíos, y ellos no ven eso, o sea, eso pero todavía está en nuestro tiempo ahora nosotros, eso es como una llamada de atención que se nos da. Si hay algún negocio que tengamos que hacer para hacer daño a otros, hermanos, no lo hagamos. Dejemos todas las cosas en la mano de Dios y que Él se encarga de que nos dé un negocio que sea claro y que sea limpio, ¿verdad? Para que no entremos
para que no caigamos en lo que estos hombres habían caído. Dice que Jesús todavía usó de misericordia en ese entonces, porque si hubiese lo más claro o lo más obvio que tenía que hacer era que también los dueños se tenían que precipitar al mar con todo y los cerdos, para que entiendan lo que estaba pasando, pero Cristo usó de misericordia, que permitió que solamente los cerdos fueran a dar al mar. Pero también sirvió esto de una gran lección, tanto para los discípulos y tanto para nosotros, que los ángeles malignos, hermanos, tienen un gran poder de destrucción. Para que sus discípulos, dice, abriesen los ojos y se dieran cuenta con quién era que estaban tratando. No era con una cosa fácil o cualquier cosita, como se puede decir en nuestro lenguaje. No, eran poderes que eran sobrenaturales. Quería, dice, además que el pueblo de aquella región viese que él, Jesús, tenía el poder de romper las ligaduras de Satanás y libertar a sus cautivos. Y aunque Jesús se alejó, los hombres tan milagrosamente libertados quedaron para proclamar la misericordia de su bienhechor. Las Escrituras encierran otros ejemplos semejantes. La hija de la mujer sirofenicia estaba atormentada de un demonio al que Jesús echó fuera por su palabra. Marcos 7:26 al 30. Un endemoniado ciego y mudo, Mateo 12:22. Un joven que tenía un espíritu mudo que a menudo lo arrojaba en el fuego y en aguas para matarle, Marcos 9:17 al 27. El maníaco que, atormentado por el espíritu de un demonio inmundo, Lucas 4:33 y 36, perturbaba la tranquilidad del sábado en la sinagoga de Capernaum. Todos ellos fueron curados por el compasivo Salvador, y en casi todos los casos Cristo se dirigía al demonio como a un ser inteligente, ordenándole salir de su víctima y no atormentarla más. Al ver su gran poder, los adoradores reunidos en Capernaum se asombraron y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esa que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Lucas 4:36. El Señor quiso que los hombres, hermanos, vieran la plenitud del poder de Dios que estaba en Jesús. Jesús quiso llamarles la atención y hacerles entender que por medio de Él eran salvos. Por medio de Él era que tenían la salvación. Buscándolo a Él, a través de Él llegaban a Dios. Pero muchos no quisieron ver esto. Muchos se asombraban, dice. Muchos se asombraban, dice, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta y con qué autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos? Y por supuesto, los espíritus inmundos lo reconocían a Jesús y también le obedecían porque les hablaba ¿con qué? Con la autoridad. No les pedía, oigan, ustedes tienen que salir. No, Jesús les reprendía y en el mismo momento se tenía que salir. Ese es el poder de Jesús que tenemos, hermanos. Aunque estos poderes malos que se habían coligado contra Él en ese tiempo, cuando estuvo aquí sobre la tierra, hicieron mucho mal a las personas a quienes se acercaron, a las personas a quienes se introdujeron en sus cuerpos, pero Jesús con su gran misericordia y su gran poder los pudo reprender. ¿A poco ese poder ha cambiado? ¿O a poco ese poder ha pasado? No, hermanos. El poder que Jesús tenía cuando reprendió a estos demonios, los tiene ahora y los tendrá siempre con Él. Siempre y cuando nosotros le pidamos con fe y con seguridad de que Él lo hará. Se representa uno, dice, generalmente a aquellos endemoniados como sometidos a grandes padecimientos. Sin embargo, había excepciones en esta regla. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunas personas se sometían voluntariamente a la influencia satánica.
Estas, por supuesto, no entraban en conflicto con los demonios. A esta categoría pertenecen los que poseían el espíritu de adivinación, como los magos Simón y Elimas y la joven adivina que siguió a Pablo y a Silas en Filipo. Aquí nos dan la otra clase de personas, otra clase de demonios que podemos tener, que podemos ¿qué? Llevarnos en paz con ellos, dejarnos que nos utilicen. Muchas personas piden para que les den poderes sobrenaturales, y el único que puede dar eso es el enemigo mismo. Pasó en el caso de ¿quién? De Simón y Elimas y la joven adivina que siguió a Pablo y a Silas en Filipo. ¿Ellos fueron poseídos? Sí, pero porque ellos quisieron y ellos pidieron, ¿verdad? ¿Por qué? Por ganancias ilícitas también, por dinero. ¿Y cuántos no hay en nuestro medio? ¿Cuántos no hay en este pueblo, en este país, hermanos? En muchos lugares. Usted puede pasar en cualquier calle donde hay bastante gente y siempre aparece una divina. Léame leerte las manos, le dicen a uno, o el tarot, a ver qué te espera. Y estos son, ¿qué? Son espíritus de demonios. Nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que, a pesar del testimonio directo y positivo de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia e intervención del diablo y de sus ángeles. Mientras ignoremos sus astucias, ellos nos llevan notable ventaja y muchos obedecen a sus sugestiones, creyendo seguir los dictados de su propia sabiduría. Esta es la razón por la cual, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás obrará con la mayor energía para engañar y destruir, él mismo propagará por todas partes la creencia de que no existe. Su política consiste en esconderse y obrar solapadamente. Así es que los hermanos, o usted joven, o usted muchacha, usted hermano, usted hermana, si nos está sintonizando o por primera vez ha escuchado este mensaje y usted ha creído, no, pues, el enemigo no existe, y realmente eso es lo que él quiere que hagamos, que lo ignoremos, que él trabaja en qué, trabaja solapadamente, dice, y él está contento cuando decimos él no existe, porque así es mucho más fácil dejarnos usar por él. En cambio, cuando lo atacamos, o cuando lo aclaramos, cuando desmantelamos todos sus sofismas, sus artimañas, él no está contento. Ahí es cuando se pone enojado. Sabe que el Señor nos ha instruido. Ahora dice, no hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. Eso es lo que acabamos de decir. Para mejor disfrazar su carácter y encubrir sus verdaderos propósitos, se ha hecho representar de modo que no despierte emociones más poderosas que las del ridículo y del desprecio. Le gusta que lo pinten deforme o repugnante, mitad animal, mitad hombre. Le agrada oírse nombrar como objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas. Precisamente por haberse enmascarado con habilidad consumada, es por lo que tan a menudo se oye preguntar, ¿existe en realidad este semejante? Prueba evidente de su éxito es la aceptación general de que gozan entre el público religioso ciertas teorías que niegan los testimonios más positivos de las Sagradas Escrituras. Y porque Satanás puede dominar tan fácilmente los espíritus de las personas inconscientes de su influencia, por lo que la palabra de Dios nos da tantos ejemplos de su obra maléfica. Nos revela sus fuerzas ocultas y nos pone así en guardia contra sus ataques. Yo creo que esto ya lo hemos comentado, ¿verdad? Solo una parte donde él dice que le gusta, ¿qué? Que lo pinten feo, de ese color rojo que conocemos, ¿verdad? Con su bastón, así con sus cuernos. Él le encanta que el hombre haga eso, porque así él piensa que
eh, así él cree que el ser humano pues crea esa clase de imagen en nuestra mente de que él es así. No. Y cuando llega con nosotros con otra imagen creemos que viene de Dios. Pero no es así, sino que viene disfrazado más bien. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando llegan ciertas pruebas en nuestras vidas, hermanos. Precisamente dice, por haberse enmascarado con habilidad consumada, es por lo que tan a menudo se oye preguntar, ¿existe en realidad este semejante? Por eso es que los hombres, por eso es que nos damos cuenta de que muchos lo dudan de que el enemigo exista. ¿A poco existirá tal persona? O sea, tal imagen tan horrorosa, ¿no? Tan fea. Y muchos dicen, no, este es un invento nada más. Son imágenes, son imaginaciones de los hombres. Y no, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él se disfraza de ¿qué? Ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz. Así es que debemos tener mucho cuidado porque la Biblia aclara quién es y nos aclara cómo es que Él logra engañarnos. Pero el Señor nos ha instruido, hermanos, y nos da instrucciones claras de que no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra los que reinan en el aire y en la oscuridad. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros, y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si se les dejaran, nos trastornarían, dice, la razón nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas, dice, solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Este es lo que ellos anhelan, que nos vean que, hermanos, dice, si se les dejara, voy a leer otra vez esa parte, dice, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, dice, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas, solo se deleitan en el mal y en la destrucción. ¿A poco esto no era realmente lo que estaban haciendo con los hombres endemoniados cuando los encontró Jesús? Sí, eso es exactamente lo que estaban haciendo. Dios no lo permite que lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es grande, misericordioso con nosotros. Y no permite que el enemigo haga de todo lo que quiere, sino que Él siempre pone una barrera y hasta cierto punto puede llegar. Más adelante dice, terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás, hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Que Dios bendiga su palabra esta noche, hermanos. Y el último párrafo que leímos, yo quisiera leerlo otra vez para que lo tengamos siempre en cuenta, donde dice, terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás, hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Que el Señor quiera, hermanos, que el Señor quiere que nosotros sigamos a Cristo para estar siempre bajo su protección. Porque dice que poco a poco, si nosotros cedemos a las tentaciones, el Señor nos dejará en manos del enemigo y nos dejará abandonados. Y el enemigo sí es cruel. Él primero nos eleva y después nos deja caer de un sopetón.
Así es que hermanos, que el Señor nos cuide y que tengamos esa fe siempre en el Señor, de que Él enviará siempre sus ángeles en los momentos que más necesitemos y en el momento donde quiera que estemos. Aquí con nosotros ahora cada quien tiene su ángel alrededor, al lado suyo, al lado mío, al lado de usted está su ángel. Ahora usted es el que decide, hermano y hermana, cuál es el ángel que usted quiere mantener siempre a su lado. El ángel del mal o el ángel del bien. Porque no pueden haber un entremedio. Los dos están ahí, pero el que debe de mandar en su vida, usted es el que decide. El Señor quiera que usted deje que el ángel bueno siempre trabaje en su vida y en su corazón. Y el Señor trabaja en su corazón. Que Dios bendiga. El hermano Matthew creo que tiene un comentario, hermano Matthew. Los dos están ahí, pero el mal tiene por eh, el papel del mal es para seducirte, llevarte a cometer los malos, ¿entiendes? A destruirte. Eso que el ángel mal están observando a ustedes, ¿me entiendes? Pero el ángel bueno que está a su lado, se lo encuentra también en el Salmo donde dice, el ángel de Jehová campa alrededor de todo aquel que le teme y lo defiende. ¿Contra quién lo defiende? Bueno, contra el mal también, porque el mal quiere destruirte. Mira, estoy mirando en la computadora ayer que está enseñando cosas que suceden, como accidentes que suceden a la gente en la calle. Enseñó un hombre que está en una motocicleta y, y, y sigue por un camino, pero no solamente él, había varios. Pero de repente cayó un pedazo de un árbol encima de él, ¿entiende? Entonces la motocicleta no puede contenerse, el hombre se cayó. Enseñó otro vehículo que estaba caminando y de repente, como algo que salió, parece que una piedra que salió, como de un monte que están alrededor del camino, cayó encima del carro. ¿Entiende? Es el trabajo de los ángeles malos, siempre. A veces uno dice, por poquito me salve. ¿Usted ha escuchado eso? Pero este poquito no es casualidad. Es que el ángel de Jehová, ¿entiende? Te saque, te protege. También la Biblia dice, el malo alcanza siempre los justos, pero Jehová lo defiende siempre. Mira, no tenga miedo que cuando tú sales en la calle, los ángeles malos o los demonios están siguiendo a usted. Pero donde hay uno malo, hay dos buenos. Por aquello que temen a Jehová y para defenderlo. Usted puede ver, cuando el accidente viene, a veces el accidente viene para destruir todo que está. Puede ser en el autobús o en el avión, pero por un solo cristiano que está en esta transportación, Jehová salva a todos. Gracias a Dios, nosotros que conocemos el camino, el poder de Dios, ¿entiende? Puede entender eso, pero no todo puede entenderlo, ¿entiende? Solamente aquel que cree en Cristo Jesús que puede entender la palabra de Jesús fácilmente. Así es.
Gracias, hermano Matthew. Gracias, hermanos, amigos, por habernos acompañado esta noche. Los esperamos el próximo viernes, si Dios lo permite, ¿verdad? Vamos a estudiar más acerca de las astucias del enemigo la semana que viene, y es el capítulo 32 en el libro este que estamos estudiando, El conflicto de los siglos. Y antes de cerrar nuestro estudio, hermanos, yo quisiera también extenderles una invitación para el día de mañana. Estaremos en nuestra iglesia en la 8707 y la 31 Avenida. Ahí nos estamos reuniendo a las 10 de la mañana en adelante. Así es que si usted, hermano o hermana, amigo, está interesado en venir a visitarnos, ahí nos estamos congregando en Jackson Heights. Y al final de este capítulo, ¿verdad? Vamos a dejar unos 2 números de teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros. Y así, si Dios lo permite, nos veremos mañana. Vamos a cantar un himno para cerrar esta sección. ¿Nos puede dar el número, por favor? Hermanos, si desean acompañarnos para terminar, vamos a entonar el himno número 116 en nuestro himnario y se llama Hay quien vela. Himno número 116. ¿Ya? Sí. Vamos a cantar. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, donde me lleva su bondad. Miro yo los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor, que mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar, hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús que me guiará. Un amigo y fiel y amante de infinita compasión, que confiere paz constante al contrito corazón. En su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel. Hay en él verdad y gracia, es mi escudo y mi broquel. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús que me guiará. Amén. Le pedimos favor a la hermana Lorena para que nos dirija en oración para cerrar esta sección, por favor. Está bien.
Bueno, hermanos, yo les invito para que los que puedan nos puedan acompañar para ponernos de rodillas para cerrar esta sección. Querido Padre, que habita en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias una vez más esta noche porque, oh Padre, tú nos has concedido la oportunidad, el privilegio de abrir tu palabra y de estudiarla. Gracias, Señor, porque por tu gran poder tú siempre nos cuidas a través de tus santos ángeles. Gracias te damos, Señor, por ese amor tan grande que tú nos tienes. A pesar, Señor, de que no somos nada ni nadie en este mundo, sin embargo, tú, Señor, siempre tienes memoria de nosotros. Gracias, Padre, por cuidarnos donde quiera que estemos. Gracias, Señor, porque sabemos que de todas las cosas que se nos ha librado, eres tú quien lo ha hecho. Esta noche, pues, Señor, nos entregamos en tu brazo poderoso. Seas tú, Señor, quien nos guíe en todos nuestros caminos, en nuestros pensamientos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que miramos. Oh Señor, ayúdanos a tener mucho cuidado. Ayúdanos también a estudiar tu palabra y a poder cumplirla, oh Señor. También te ruego por tus hijos que están viéndonos a través de este medio. Seas tú, Señor, quien nos bendiga. Donde quiera que estén, Señor, si alguien está sufriendo algún mal, sea espiritual, o sea físico, sea mental, oh Señor, te pedimos que tus santos ángeles sean quien lo conforten y que tu brazo poderoso pase por encima de esta persona o sobre ese hogar. Seas tú, Señor, quien los dirija siempre en tus caminos. Seas tú quien toque sus corazones, Padre, para que un día no muy lejano puedan buscarte a ti y puedan encontrar a ti realmente un refugio, un amigo, una mano sustentadora, porque eso es lo que eres para nosotros, oh Señor. Gracias por dirigir a tu pueblo siempre, por desenmascarar las artimañas del enemigo. Padre Santo, ayúdanos a estar siempre alertas, porque el enemigo nunca duerme, oh Señor. Ayúdanos a nosotros a despertarnos del letargo espiritual en que estamos. Bendice a tu pueblo que se va a reunir el día de mañana y todo lo que hagamos, Padre, sea para honra y gloria tuya. Gracias por habernos dejado este santo día. Gracias por pensar en el hombre, Señor, y de poner una pausa en nuestros quehaceres y venir hacia ti y tú también venir hacia nosotros. Señor, ayúdanos pues a buscar de ti día con día y que tu palabra que conocemos pueda reflejarse en nuestras vidas y podamos dar un buen testimonio ante los que todavía no te creen, ante los que todavía no te conocen, Señor, y danos la fortaleza para hablarles de ti, para que tu palabra sea esparcida sobre la faz de la tierra. Bendice tu palabra donde quiera que caiga y que caiga, Señor, en tierra fértil y de frutos también. Gracias te damos por tus grandes promesas. Nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Acompáñanos, Señor, ahora que vamos a ir a nuestras casas, a nosotros también bendice esta casa, bendice los que viven en ella. Guarda a Tomás también, Señor, y bendice también la casa donde va a llegar. Te pedimos estos favores en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.